Y hoy en día le vengo a comentar un poco sobre el robo de datos, que es un tema central para prácticamente cualquier organización que maneje datos sensibles, ¿no? Primero hablemos un poco del robo de datos como un problema general, ¿no? Se estima que para el 2027 el robo de datos va a acumular un costo global de aproximadamente 27.000 millones de dólares, lo cual es mucho. Es un gran costo, es un gran problema que afecta a un montón de compañías, aunque no lo parezca. Quizá no se habla tanto del tema porque justamente tampoco es buena publicidad decir que a una organización le robaron los datos, pero es algo que pasa, es algo que pasa y se usan distintas estrategias. A veces hay amenazas de ransomware que le roban los datos y amenazan con difundirlos si no pagan una cierta cantidad de dinero. A veces los datos son filtrados eh, y la empresa cuyos datos fueron filtrados se entera en el momento en el que esos datos son publicados en Internet, en algún lugar. Entonces, también eso pasa, que uno no es consciente o se da cuenta de cuándo le están robando los datos. Claro, si no lo fuera, lo evitaría en el momento, obviamente. Y el tema del robo de datos no solo es un problema eh, por el lado de, uy, soy una empresa, me robaron mis datos confidenciales y ahora es público ciertos aspectos, son públicos ciertos aspectos de mi empresa que a mí no me interesaba que fueran públicos. Eso es un problema, pero por el otro lado, también están las empresas que manejan datos que por ley no pueden ser difundidos. O sea, por ejemplo, datos de usuarios, o sea, datos personales de personas, eh, también datos financieros. Hay varias normativas que eh, lo que piden es que cada organización controle que o prevenga el robo de datos, porque justamente esos datos son muy sensibles, no pueden ser de público conocimiento. Entonces, no solo es un tema de que le conviene a la empresa, obviamente, sino que también es un tema de compliance. Hay normativas que a mí me exigen prevenir el robo de datos. Y acá entran, bueno, muchos tipos de datos, datos financieros, datos de salud de personas, datos también personales de distintas personas, distintos usuarios que puedan tener, bueno, usuarios, contraseñas, todo ese tipo de cosas entran bajo bajo este gran problema que es el robo de datos. Y la prevención de robo de datos también tiene presenta algunos desafíos también, cómo yo puedo prevenirlo, ¿no? Mucha gente lo que decide hacer es, bueno, yo voy a proteger todo el perímetro alrededor de mis datos, o sea, la red. Voy a ir controlando en la red qué va entrando, qué va saliendo, todo eso. Pero eso no es siempre la única vía de acceso que hay hacia una base de datos. Entonces, no es el control más, eh, no es el mejor control, el más seguro. Lo que nosotros creemos es que el control de la prevención para la prevención de robo de datos tiene que estar lo más cerca de los datos posible, es decir, dentro de la base de datos. No solo en el perímetro, que obviamente no significa descuidar el perímetro, ¿no? Pero el mejor control está lo más cerca de los datos posible, o sea, en la base de datos. Y bueno, y acá es donde entran los desafíos que habíamos hablado. ¿Qué desafíos tengo yo cuando quiero eh, controlar o prevenir el robo de datos desde mi base de datos? ¿No? Yo lo que quiero es auditar toda la actividad que sucede en mi base de datos. Es inevitable, si no audito todo, hay algo que se me puede estar escapando. Entonces, el primer paso para esto es la captura de la actividad, de la actividad de la base de datos, justamente para realizar esta auditoría. Entonces, yo la tecnología que utilice para capturar todos estos datos de actividad de la base de datos, lo más importante es que esa tecnología, bueno, como ya dije, que capture todo y que también sea performante, lo que no es menor porque imagínense en una base de datos medianamente grande,
la cantidad de operaciones que esa base de datos puede estar realizando por minuto. Entonces, no es trivial la captura de todos estos datos de una forma que no afecte la performance en gran medida, porque yo puedo tener eh, alguna tecnología que me capture todo, pero si me degrada la performance, no es algo deseable para mí. Entonces, lo que hace Core Audit, por ejemplo, el mecanismo que utiliza para poder capturar todo lo que sucede en la base de datos con la menor degradación de performance posible, es integrarse directamente con el motor de base de datos, ¿no? Con cada motor distinto según qué base de datos se esté utilizando. Core Audit se integra con ese motor de base de datos y captura toda esta información de tal forma que no impacte la performance en gran medida, pero captura todo. Al estar encima, dentro de, al estar completamente integrado con el motor de base de datos, no solo captura a un nivel superficial lo que entra y lo que sale, o sea, las consultas que entran, sino que también captura las consultas internas que realiza la base de datos, lo cual para cierto tipo de ataques es bastante útil. Entonces, está bastante integrado en ese sentido. El segundo desafío, una vez que ya, bueno, establecí, bueno, tengo mi tecnología de captura que me sirve, que me gusta, que es performante y todo, el segundo desafío es dónde almaceno toda esta actividad. Claro, todo lo que capturo lo tengo que poner en algún lado, pero como ya dijimos, es mucho lo que se captura, es realmente mucho. Entonces, no, otra vez, no es trivial dónde almaceno esto, porque si yo lo almacenase así lo que me llega, yo lo almaceno, rápidamente se me llenarían todos los discos que ponga para almacenar todos estos datos, porque realmente crece muy rápido. Entonces también es importante que la tecnología que yo utilice pueda almacenar estos datos de una forma eficiente, que pueda, eh, sí, de alguna forma comprimir los datos o simplificarlos para que ocupen menos espacio. Esto muchas veces esto se puede hacer hasta cierto punto sin pérdida de información. Pero, pero pasado ese punto, uno empieza a tener que hacer una relación costo-beneficio entre qué tanto espacio deseo ahorrar y qué tanto detalle estoy dispuesto a perder sobre mi información. Entonces, Core Audit, el approach que toma con este problema es, bueno, vamos a almacenar automáticamente todo lo que almacenemos va a ser con un nivel de detalle ligeramente menor, pero que realmente hace que el almacenamiento de estos datos sea muchísimo más eficiente que si se almacenasen en crudo o comprimido. Eh, entonces, de esta forma, ¿se pierde información? Sí, pero muchas veces la información que queda es suficiente para determinar, por ejemplo, que hay un robo de datos en curso. Yo puedo saber qué tipo de consulta se está realizando, sobre qué tabla, quién la está realizando, en qué momento. Todos esos datos quedan. Entonces, aunque perdí algunos detallitos específicos de qué consulta fue realizada, tengo lo suficiente como para determinar qué está pasando. Y si así lo quisiese, yo podría establecer políticas para ese detalle que estoy descartando, digamos, no descartarlo justamente, guardarme ciertas consultas, o cierto tipo de consultas que yo especifique de forma completamente detallada y completa. Entonces, todo se captura un detalle menor, pero lo que yo quiera específicamente por algún motivo, yo lo puedo tener con el detalle completo. Pero bueno, eso es un poco cómo Cloud encara el almacenamiento de estos datos. Y finalmente, el último desafío es el procesamiento o el análisis de todos estos datos. Eh, yo, para analizar todos estos datos, que son un montón, y yo no podría entrar a ver toda la actividad de la base de datos, qué consulta se realiza en qué momento, porque no encontraría nada y estaría años leyendo texto plano, entonces no es deseable. Entonces lo que uno quiere es que la herramienta que utilice tenga la capacidad de analizar esos datos, de poder generar reportes a raíz de esos datos, de poder correlacionar esos datos de una forma visual, que uno pueda realmente sacar conclusiones de los datos que va capturando. Entonces, esto es muy importante, por ejemplo, yendo al problema específico del robo de datos, esto es súper importante porque yo, por ejemplo, podría ver
para un determinado usuario desde dónde se está conectando. Entonces, Core Audit tiene esas capacidades de poder generar gráficos que me muestren visualmente qué usuario desde qué IP se está conectando y yo poder tener visibilidad de todo lo que está sucediendo en mi base de datos, de forma tal que yo pueda tener un pantallazo de lo que está sucediendo y que no me esté perdiendo de nada. Entonces, ese es un poco lo que Audit busca hacer, ¿no? No solo proveer las herramientas de captura y almacenamiento de los datos, sino también las de análisis, de yo poder entrar y analizar los datos mediante reportes, o mediante alertas automáticas, o mediante el uso de gráficos que yo puedo ir explorando y viendo. Bueno, hay un montón de posibilidades. Yendo un poco ahora sí, a la parte práctica de cómo uno podría encarar la seguridad en su organización para proteger sus datos ante un eventual robo, quiero pasar un segundo a mostrarles una pequeña presentación, eh, especificando un poco cómo esto puede ser llevado a cabo. El primer paso para empezar a diseñar un poco la seguridad alrededor de mi base de datos es tener visibilidad, ¿no? Si yo no tengo visibilidad sobre qué actividad está ocurriendo en mi base de datos, es muy difícil que yo pueda auditarla correctamente. O sea, si yo no tengo visibilidad de qué usuarios acceden a mi base de datos, desde dónde, con qué máquina, con qué programa, todo ese tipo de cosas, yo no puedo establecer un cierto perfil de actividad de mi base de datos sobre el cual yo pueda comparar en caso de que haya algo raro, ¿no? Si hay algún evento raro, ¿cómo sé yo que ese evento es raro? Es porque previamente yo tenía la capacidad de ver en mi base de datos, eh, todo lo que estaba sucediendo y me pude enterar y lo pude internalizar y luego al ver un evento raro, puedo efectivamente decir, esto antes no pasaba. Entonces, esto es un paso clave y muchas veces se da un poco por sentado, ¿no? Pero está bueno recalcarlo porque es realmente el primer paso, debería ser ni siquiera el primer paso, debería ser el paso cero para poder comenzar a diseñar la seguridad. Pero bueno, una vez que ya se tiene la visibilidad de la actividad de una base de datos, el siguiente paso es comenzar a tomar todos los usuarios de mi base de datos y empezar a segmentarlos en distintas categorías, ¿no? ¿Por qué? Porque los usuarios son el punto de entrada, digamos, a la base de datos, ¿no? O sea, uno al tener a través de su usuario es donde entra a la base de datos y ese usuario es el que tiene los distintos permisos para realizar, para realizar o no realizar ciertas acciones. Entonces, es importante saber el usuario que se conecta es fundamental, porque eso determina también los riesgos que tiene su usuario. Y esa es la segunda parte de este paso, ¿no? Determinar los riesgos para cada categoría de usuario. Acá unas categorías son como los administradores de base de datos, los usuarios de aplicación, y después otras como por ejemplo conexiones locales, que también a veces es importante tenerlas en cuenta, usuarios de analistas o el usuario de servidor de reportes, pero bueno, el que es común a prácticamente todos es el administrador de base de datos y el usuario de aplicación. Y principalmente los riesgos asociados a estos tipos de usuarios. En el caso del administrador de base de datos, el riesgo principal eh, es el abuso de privilegios y y el robo de credenciales, ¿no? El abuso de privilegios sería más una amenaza interna, ¿no? Sería que alguna persona dentro de mi organización que tenga los privilegios realice acciones indebidas sobre la base de datos. Y bueno, el robo de credenciales sería justamente que credenciales de ese usuario administrador se vean comprometidas por un tercero que acceda externamente, por eso esta sería una amenaza externa, acceda a la base de datos con ese usuario y lo use para eh, tomar todos los datos que desee o leer todos los datos que desee de la base de datos. Y en el caso del usuario de aplicación, este también es muy importante porque el usuario de aplicación suele tener permisos a tablas sensibles, porque justamente las necesita para poder operar. Entonces, en el caso de la aplicación también está el mismo riesgo del robo de credenciales y el abuso de privilegios,
Y también se suma el riesgo de una inyección SQL, ¿no? Eh, que sería el riesgo de que una persona, abusando de las funcionalidades de la aplicación, más que nada abusando de alguna falla en la aplicación, pueda ejecutar arbitrariamente consultas SQL sobre la base de datos, lo que puede llevar a una extracción de datos. Entonces, estos son un poco los riesgos que hay, los riesgos más comunes también, ¿no? Entonces, acá empezamos, ya una vez hecho este, digamos, relevamiento previo, acá empezamos a establecer controles, ¿no? El primer control va justamente en el borde entre la base de datos y el exterior. Y justamente son los controles de sesión. O sea, yo controlo las sesiones que se van creando en mi base de datos, controlando cosas como el usuario que se conecta, la IP desde donde se conecta, la máquina con la que se conecta, el programa, eh, hasta qué sistema operativo está usando para conectarse. Bueno, todo ese tipo de cosas entran en juego acá para establecer los controles de sesión. Eh, y un control muy útil es el de las anomalías de sesión, que este es bastante curioso porque te permite resaltar si hay algún usuario que se está conectando desde una IP nueva o desde un programa nuevo o desde una máquina, un sistema operativo nuevo. Entonces, este es muy interesante sobre todo para los usuarios de aplicación, porque ya que un usuario de aplicación generalmente tiende a conectarse siempre desde el mismo lugar. Entonces, bueno, es muy importante, mediante estas anomalías de sesión, poder controlar ese tipo de accesos de la aplicación a la base de datos que no aparezcan desde un lugar que no estaba considerado antes. Eh, y también por el lado del administrador de base de datos está también el mismo tema de las anomalías de sesión, quizá un poco menos relevante, pero sigue siendo útil en caso de que yo le pida a mi administrador de base de datos que siempre se conecte desde el mismo lugar a la base de datos. Siguiendo el último paso de este diseño de seguridad sería establecer los controles de SQL, ¿no? Ya yendo más para el lado interno de la base de datos, no solo de lo que entra desde afuera para adentro, sino una vez que ya entró ese usuario, qué controles de SQL yo puedo tener, ¿no? Para el administrador de base de datos, lo más importante es controlar a qué tablas acceden, ¿no? Y qué acciones realizan sobre esas tablas, ¿no? Yo podría controlar lecturas de tablas sensibles por parte del DBA, lo cual eso podría hacerme saltar una alarma en un lugar, lo que sea. También podría, esta es muy útil, controlar cuando un DBA realiza pocas consultas pero lee muchas filas. Entonces, ese tipo de controles son especialmente útiles para el robo de datos, porque justamente en el robo de datos lo que se realiza son pocas consultas y se leen muchas filas. Entonces, ese tipo de controles que puedan hacer saltar alertas eh, son muy útiles para esto. Y por el lado de la aplicación también, un control muy importante es el de las anomalías de SQL, que de la misma forma que las anomalías de sesión eran sesiones nuevas, estas son SQL nuevas, sentencias SQL que no hayan sido ejecutadas antes por la base de por la aplicación. Entonces, ¿por qué esto es tan importante para la aplicación? Porque, bueno, justamente la aplicación tiene predefinidas las consultas que puede realizar, eh, en cierta forma, ¿no? O sea, dentro del código de la aplicación ya hay un cierto set de consultas que son las que va a realizar comúnmente a la base de datos. Si hay alguna nueva, esto es un fuerte indicativo de que alguien puede estar manipulando el usuario de la aplicación mediante una inyección SQL o algún tipo de robo de credenciales. eh, Podría estar usando ese usuario para hacer cosas indebidas. Pero ya no sería la aplicación que lo está haciendo, sino un externo, un tercero que estaría ahí usando ese usuario para leer datos que no le corresponden. Bueno, entonces, esto fue un poco de cómo uno podría encarar todo lo que son las conexiones, ¿no? Conexiones y y lo que hace cada usuario en la base de datos.
Yendo a la práctica, esto es un poco la teoría de cómo uno lo podría diseñar. Yendo a la práctica, uno podría utilizar herramientas como Core Audit para efectivamente establecer estos controles. ¿Qué controles? Bueno, hay un montón de controles que uno puede establecer. Uno siendo, por ejemplo, un reporte que justamente me muestra estas anomalías de sesión o anomalías de SQL, un reporte que yo pueda revisar semanalmente o diariamente, si uno lo quisiese, eh, para ver qué consultas nuevas se están haciendo y qué sesiones nuevas se están creando. Eh, Uno encima también podría convertir estos reportes en alertas, ¿no? En caso de encontrar alguna sesión nueva o alguna consulta nueva, no podría ser que salte una alerta. Eh, Otro reporte que uno puede crear, que es bastante útil también, que ya lo comenté un poco antes, es este reporte de consultas versus la cantidad de filas leídas. Entonces, eso tanto para la aplicación como para los administradores de base de datos es una métrica bastante importante y uno lo puede combinar con todo esto de las anomalías para no solo mostrar siempre cuando alguien lee muchas filas de una consulta, sino cuando alguien está haciendo eso de leer muchas filas con una sola consulta, unas pocas consultas, y eso sea raro, un comportamiento raro para ese usuario. Entonces, esto también es un poco lo que permite Core Audit, ¿no? No solo tomar todas estas métricas y poder generar reportes y alertas, sino también compararlo con el comportamiento previo de la base de datos y poder mostrarlo de una forma mucho más clara, solamente destacando lo realmente novedoso o raro, ¿no? Digamos, porque lo que es común en la base de datos, uno ya lo tiene asumido como común y como correcto. Pero lo que aparece nuevo es lo que uno quiere empezar a mirar y prestarle más atención. Entonces, esto son un poco todos los controles que se pueden realizar. Y también es importante destacar la relación que hay, y la relación directa que hay entre estos controles y los riesgos que establecimos antes, ¿no? Por ejemplo, el reporte de anomalía de sesión corresponde a las amenazas externas, ¿no? Entonces, estamos hablando de, para el robo de credenciales, eso es muy útil, porque el atacante, una vez que roba las credenciales, se conecta desde su propia máquina a la base de datos. Y eso es una conexión nueva, en una anomalía de sesión, se destaca fácilmente. Entonces, uno puede tener eso registrado y tener eso visto en el momento que ocurra. Y después, otro reporte, el de anomalías de SQL para los usuarios de la aplicación corresponde a inyección SQL y el abuso de privilegios del, del usuario de aplicación. Entonces, eso también es bastante importante para poder relacionar esos riesgos con el control que estoy estableciendo. Pero bueno, esto fue un poco de cómo uno puede diseñar su seguridad y en la práctica ir y establecer controles, digamos, concretos para mitigar o prevenir este tipo de amenazas. Eh, entonces, esto fue un poco todo lo que tengo para traerles hoy, pero sobre todo quiero que se queden con la idea de que la seguridad tiene que ser un acto consciente que uno realiza y tiene que ser algo que uno encara metódicamente, como acabamos de ver, y que tiene que cubrir todos los accesos a su base de datos, estableciendo controles, y que es algo que uno tiene que, primero, mirar su base de datos, mirar su propio caso, y en base a eso que ve, establecer los controles que sean necesarios. Es muy difícil encontrar una herramienta que automáticamente me deje completamente seguro ante cualquier tipo de amenaza. Muy difícil, sería más que muy difícil, sería imposible. Entonces, pero lo que permiten herramientas como Core Audit es tener la facilidad de uno poder identificar controles que necesite establecer y luego poder justamente implementarlos con la misma herramienta, identificarlos e implementarlos. Muchas gracias por haberse sumado a este webinar. Espero verlos en futuras ediciones y bueno, esténse atentos que cada cierto tiempo vamos avisando cuál va a ser la temática para el próximo webinar y nada,
Siento que está bueno que se sumen, que interactúen con nosotros, que nos pregunten. Les mando un saludo y nos vemos.